Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo espacio llamado Diálogos con nuestra gente. El espacio para todas las personas afro a nivel nacional e internacional. La temática de esta semana, la cual hablaremos el día de hoy, será el Día Internacional de la Discriminación Racial. Para esto tenemos 3 invitados, activistas, que de su campo, desde su punto de vista, han trabajado por las comunidades negras, y presentaré a Jorge Leonardo Duque, director de Sello Negro, aquí en Cali. También con nosotros nos acompaña el día de hoy John Faber Moreno Ruiz, director de Región Campesina. Y también nos encontramos con Sharon, que es afropanameña, periodista y educadora popular feminista. Bienvenidos a todos ustedes a este espacio de diálogos con nuestra gente. Y pues unas palabras, pueden presentarte, Jorge Leonardo. A Jorge no se le escucha. Sí, a Jorge no se le escucha. Hola, mi nombre es Jorge Duque, soy el director de SelloNegro.tv, una iniciativa de comunicación afrodescendiente que surgió en Colombia hace aproximadamente 12 años y todavía estamos tratando de visibilizar las temáticas de la población afrodescendiente en el territorio nacional. Muchas gracias, Jorge. John, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los seguidores de Afroamérica? Bueno, mi nombre es John Faber Moreno, soy el director de Región Campesina, que es una iniciativa que nació el año pasado con el motivo de potencializar todo lo que es el campo colombiano. Hemos venido trabajando en diferentes aspectos del campo colombiano. En este momento estamos interlocutando también en un espacio con diferentes líderes, donde hablamos del campo colombiano, para dónde va, qué es lo que hace. Y Región Campesina es una única región que une a todo Colombia, a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el campo fue el único que no se detuvo en temporada del COVID. En el campo, aquí en Colombia y en cualquier otro país. Entonces nosotros visibilizamos esas iniciativas comerciales, esas iniciativas campesinas. Muchas gracias, John. Sharon, bienvenida. Saludo cordial desde Panamá, con mucho calor panameño, un gran abrazo hasta la hermana Colombia que queremos tanto. Soy Sharon Pricknell, represento al colectivo Espavé, un colectivo que no solamente es panameño, sino que tiene presencia en el territorio denominado Aviala, un colectivo que tiene un trabajo afro e indígena, así como yo que soy afro e indígena, y que se preocupa por la formación, la educación y la comunicación. En esos ejes trabajamos diversos proyectos, sobre todo comunitarios, y es una gran oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir en torno a este día. Muchas gracias, Sharon, por estar aquí en este espacio, Diálogos con nuestra gente. Bueno, vamos directo a la temática de esta semana, que es el Día Internacional de la Discriminación Racial. Vamos a abarcar unas 4 preguntas, claro, desde sus puntos de vista, todos, desde sus áreas de trabajo, pues obviamente se responderán. Y como se ha mencionado en anteriores ocasiones, vamos a ser un poco dinámicos, entonces vamos a empezar, entremos en materia. La primera pregunta sería: ¿qué significa para usted y su trabajo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo? Jorge, ¿puedes decirnos? Bueno, para mí, el Día de la Discriminación Racial, es una excusa. Es una excusa para trabajar alrededor de la temática afro, para visibilizar temáticas, para que en el país y en el continente escuchen nuestras quejas y nos reclamos. Para mí es una excusa que nos favorece. Una excusa, muy bien. Sharon, ¿qué opinas? Yo voy en la línea con Jorge. Yo creo que sí es una excusa y una posibilidad. Yo creo que en nuestros territorios
hemos tenido que enunciar ciertas fechas para poder visibilizarnos. Si no existieran esas fechas, pasarían por alto muchos de los fenómenos que vamos naturalizando y que nos hacen daño a las poblaciones afrodescendientes o indígenas. Entonces yo creo que es una posibilidad de pensarnos nuevas actividades, nuevos enfoques para hacerle frente a la discriminación racial en estos territorios donde, por ejemplo, en el caso de Panamá, donde está muy naturalizada la discriminación racial, siendo Panamá un país tan chiquito, 4,5 millones, con una gran población afrodescendiente, pero donde tienes un montón de gente que no tiene un reconocimiento de su afrodescendencia. Entonces, para nosotros es una posibilidad de seguir insistiendo que existe la discriminación racial y que está naturalizada, ¿verdad? Con toda la dinámica que tenemos de país moderno, competitivo, tenemos un país que tiene muchos problemas, desde la xenofobia hasta la discriminación. Con el reciente asesinato de George Floyd, se dio todo un movimiento de gente apoyando desde Panamá y resulta que mucha gente se molestó porque estábamos apoyando esas iniciativas. Entonces ahí te habla de una discriminación racial que está ahí medio coqueteada, medio como que no, como que hacemos que no existe, pero está allí y con eso estamos conviviendo a diario. Entonces, días como hoy son necesarios para rascar ahí en la herida y decir que sí existe ese fenómeno. Muy bien. John. Bueno, para mí el 21 de marzo es un día donde tenemos que resaltar nuestra cosmovisión, resaltar esa idiosincrasia de las comunidades negras. ¿Por qué? Porque sí, en Colombia hay un día del afrodescendiente, pero creo que hoy es el día más significativo. ¿Por qué? Porque es donde se une y se pone en la mesa en diferentes instituciones sobre que sí existe la discriminación, porque hay muchas personas que dicen, no, es que la discriminación racial no existe, no, es que los afrodescendientes, los negros son muy receptivos. Entonces, creo que hoy, un día como el 21 de marzo, es día de reivindicar esa cosmovisión étnica que nosotros tenemos, pero también es hacer un llamado a diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, de que existe el racismo y de que no podemos naturalizar, como dice Charo, naturalizar estos tipos de comportamiento. En Colombia se ha visto infinidades y hay casos que salen a la luz pública porque son famosos o no son famosos, pero hay otros que quedan en la impunidad, quedan definitivamente en el rezago de la sociedad que no sabemos. La discriminación se vive de las poblaciones negras que vienen desplazadas de diferentes espacios de las zonas rurales de Colombia, llegan a una urbe, llegan a Bogotá, llegan a Medellín, llegan a Cali, en donde son discriminados, uno, por su raza, dos, por su etnia como su cosmovisión, y tres, porque son pobres, porque no tienen dónde. Entonces se une una cantidad de problemáticas que verdaderamente el día 21 de marzo es el día de poner en la mesa toda esa problemática para ver para dónde vamos y qué tenemos que construir. Muchas gracias, John. Es interesante. Vemos cómo hay tres puntos de vista pues, completamente diferentes desde cada sentido, pero realmente van encaminados hacia lo mismo. Pues Jorge decía que era como pues que no era real, por así decirlo, mientras John y Sharon van enfocados pues a decir que realmente pues es un día importante también, y pues realmente se debería resaltar. Sabemos que los medios de comunicación, ahí va enfocada la siguiente pregunta, hacen parte pues fundamental casi de toda la sociedad, de todos, casi todo el mundo escucha radio, lee prensa, ve televisión, o ahorita pues con las redes sociales. Entonces la comunicación es constante y estamos siempre a la vanguardia de qué es lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que los medios de comunicación, los antes ya mencionados, y las nuevas plataformas de cada país aportan para eliminar la discriminación racial? John, ¿qué opinas?
Mira, los medios de comunicación vienen trabajando también en una parte porque tenemos que ser conscientes que es un tema que se tiene que aprender. Hay que aprender, desaprender para poder posteriormente aprender estas nuevos términos. A veces los medios de comunicación por ignorancia cometen errores y errores tales como personajes que se ven reflejados de forma exagerada, de forma discriminatoria en la televisión o también en aspectos culturales en donde le dicen a los, en caso de presentadores, en caso de actores, es que necesito que hable más negro o necesito que me pronuncie muy bien las palabras. Entonces, tenemos que ser conscientes, uno, el autorreconocimiento. Creo que es un punto en que tenemos que trabajar, que es el autorreconocimiento, para poder que todas las personas que están trabajando en la televisión tengan un poco de comprensión frente a las dinámicas afrodescendientes, dinámicas raciales que existen y así poder contribuir. Pero también hay espacios, hay directores, hay productores que tienen y manejan un racismo para la comunidad negra, en la forma de tratarlos, en la forma de contratarlos. Creo que es un tema que poco a poco tenemos que ir construyendo. Es un punto de vista importante cómo los medios de su manera hacen ver a los afro, y lo que dice John es realmente importante. Sharon, ¿qué opinas? Mira, yo voy en la misma línea de John. Yo creo que tendríamos que diferenciar también qué tipo de medios, ¿verdad? Porque luego tenemos un trabajo que están haciendo los medios alternativos en las últimas décadas, que es importante y no es poco, que están en el camino a la sensibilización de esa eliminación de la discriminación racial. Pero cuando estamos hablando de los medios tradicionales, en poder de la hegemonía, entonces ya estamos hablando que atienden a una lógica de blanqueamiento, ¿verdad? Y en ese sentido te podría decir que lejos de caminar a una promoción de una cultura más sana de la diversidad, donde no haya discriminación racial, lo que siento es que se siguen patrones de blanqueamiento. Entonces, por ejemplo, una colocha como yo yo trabajé en televisión también, pero una colocha que entra como yo, rapidito le van alisando el pelo. O rapidito le van poniendo toda la lógica de la hegemonía de un medio de comunicación de Estados Unidos. Eso es rápido, eso es rapidísimo. O te operan, o tienes que ir siguiendo ese modelo occidentalizado de lo que es la mujer, porque aparte estos cuerpos las cuerpas de las mujeres son las más fregadas en estos medios de comunicación, la cosificación. Entonces tiene toda una lógica de blanqueamiento que no conduce a una eliminación de esa discriminación racial. Prácticamente estamos hablando que en la TV es totalitario. No tenemos una TV diversa en Panamá. Entonces, si tienes a una persona fenotípicamente morena, como decimos acá, entonces prácticamente si es hombre, le van alisando el pelo, si es mujer, aquello es queratina. Entonces es toda una lógica de blanqueamiento que le está mandando un mensaje a la población de que ese es el modelo, de que ese es el molde. Entonces yo creo que va acentuando todos estos parámetros de blanqueamiento que nos vienen históricamente. Yo creo que tenemos que caminar hacia medios más diversos y que sea un enfoque, una visión de lo que es Panamá. Panamá es afro, Panamá es indígena, es campesino, y eso no se ve en la TV. Y en la radio un poco lo que decía John, la forma como quieres que hable, la corrección. Entonces es todas unas dinámicas que atienden a la hegemonía, ¿verdad? A parecerse a los medios de los Estados Unidos en este caso, ¿no? Yo creo que nos ha hecho mucho daño el tener a los Estados Unidos metidos en Panamá tanto tiempo, y se ve todavía. Y ni hablar de la prensa también, tiene unos gajes y unos vicios muy fuertes también de blanqueamiento. Mira, Sharon, digamos que ahí en ese tema que se toca el tema más que todo del cabello. Sí, existe un tema, un paradigma en que presentar con afro se ve mal. Creo que Colombia ha tenido la oportunidad de tener presentadoras, digamos, que son los puntos de referencia.
con Afro en noticias formales. Pero yo creo, en mi concepción y hablando con diferentes líderes, es que el tema también hay que dejarlo como a la discreción de la mujer. ¿Por qué? Porque yo creo que si hay una mujer que le gusta su pelo alisado, no, tampoco la podemos atacar. Hace un poco vi también un caso en redes sociales en donde a una mujer le gusta su cabello alisado, le gusta su queratina, busca sus formas para hacerlo y fue atacada porque le decían que por qué se alisaba. Entonces también se vuelve que si no te alisas, si te alisas es malo para las comunidades. Entonces creo que también es a partir de tu cosmovisión. Es decir, hay un mestizaje en Colombia, hay un mestizaje en diferentes espacios, en diferentes países, un mestizaje que tiene que ser consciente. En mi caso, yo soy mestizo porque mi madre viene de un sector rural y mi padre viene de uno de los departamentos con mayor población afro, que es el Chocó. Entonces es un mestizaje en donde yo tengo que reconocer las dos partes, porque yo no puedo decir, no, es que yo soy negro y 100% negro y alabemos, no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque yo estoy desconociendo mi parte de mestizaje, que es mi madre, que también me dio, es decir, somos una combinación. Me han pasado casos, el tema de discriminación en espacios donde te dicen, no, rechazan algunas personas de la comunidad negra y entonces uno dice, venga, ¿por qué no te dejan? ¿Por qué no te dejan? No, es que tú entras por bonito. ¿Ah? Eso también es un acto de discriminación. Es un acto de discriminación. Que pasa por una lógica del derecho a elegir también. Por eso hice tanto énfasis en el tema de las mujeres. Porque yo creo que las cuerpas de las mujeres son sometidas más fuertemente que la del hombre en la TV, aunque el hombre también siento, porque veo mucho los alisados de los hombres y uno los conoce cuando están en la radio y cuando pasan a la televisión, tú dices, ¿pero qué le hicieron al chico? Lo cambiaron. Entonces yo pienso que si la mujer ya estaba rizada, es guapísima, a ella le gusta su pelo, pero le dicen, ¿sabes qué, mija? Te tienes que alisar el pelo si quieres seguir en el horario prime time, o te mandamos para la hora de la noche, allá donde casi nadie ve. Entonces pasa por un tema de elección, pero en este momento las mujeres no están eligiendo. El canal te dice, ¿sabes qué? Te tienes que poner las teticas, te tienes que hacer la lipoescultura, te tienes que hacer la tal cosa. Entonces ya no tenemos derecho a elegir. Ya es un sistema, un aparato que está mandando sobre estas cuerpas y que nos está cosificando. Entonces, y las mujeres afro somos las que más somos las que más lo sentimos porque nos hipersexualizan. Claro, ¿no? Porque somos las que estamos buenas, porque somos las que tenemos las curvas, entonces lo vivimos más arriba que una mujer que fenotípicamente no es morena. Y hay que decirlo, aunque no se dice, pero hay que decirlo. Nos hipersexualizan mucho más que cualquier otra mujer. Y es un tema muy debatible. Bueno, ese tema de la sexualización en los medios me gusta, pero mi punto de vista se sale bueno, me sumo a lo que ustedes opinan, pero además los medios de comunicación me parece excluyen no solamente en el momento de mostrar, en el momento de estereotipar, sino desde mucho antes, desde el momento de la construcción del mensaje. O sea, ¿quién está contando nuestras historias en los medios de comunicación? ¿Cuántos periodistas afro hay en una sala de redacción de uno de los grandes periódicos de Panamá, de Colombia o de América Latina? ¿Cuántos periodistas afro hay en la calle haciendo reportería para los noticieros? Una cosa es que te pongan a vos como representante de la etnia afro frente a las cámaras, pero está reproduciendo el discurso, que también es un discurso discriminador, es el que más daño hace, el discurso. Entonces yo creo que los medios de comunicación discriminan de diferente manera. Primero, reforzando estereotipos, como ustedes estaban diciendo. Lo otro, contando nuestras historias con las voces de otros. O sea, no es justificación que las historias, por ejemplo, saliendo de Colombia y Latinoamérica, en Europa, en el periódico El País, ¿quién cuenta las historias de los africanos? Los periodistas españoles, que son blancos. Lo mismo pasa en todos los grandes medios del mundo. O sea, el discurso en sí mismo es un discurso discriminatorio porque no está contando el punto de vista de los protagonistas de la noticia
que puede ser en ese momento los afrodescendientes. Eso es una cosa. Lo otro, yo he visto que a nivel latinoamericano, cuando hablamos de los medios de comunicación y nos invitan a estos espacios, nosotros nos olvidamos un poquitico de que también existe lo público. Y en lo público, en los medios públicos, el fenómeno es diferente. Pero ahí hay una pregunta, creo que la última pregunta nos permite meternos para hablar de lo público, para que no nos adelantemos del tema, porque la discriminación en lo público no es tan directa como lo hace la televisión comercial. Básicamente eso era lo que iba a aportar sobre discriminación y medios de comunicación. Bueno, entonces hemos debatido pues con los medios, la discriminación es constante, entonces eso da antesala a la siguiente pregunta que va compuesta, por así decirlo, van de la mano. ¿Considera que en los últimos años ha habido un avance significativo de los medios de comunicación en la lucha por contrarrestar la discriminación racial? Sharon, allá en Panamá los medios han luchado, han querido demostrar que se puede luchar contra la discriminación racial o no. ¿Qué dice Sharon? Bueno, vuelvo y separo los medios porque para mí yo soy periodista alternativa, entonces periodista profesión, pero luego de trabajar en medios tradicionales tomé la decisión de ser periodista alternativa. Y te puedo decir que los medios tradicionales nos destruyen, en la pandemia nos siguen destruyendo, refuerzan los estereotipos, hay toda una violencia simbólica, porque no es, aparte, antes era como muy descarada, ¿no? La discriminación, ahora es simbólica, como que te das y no te das cuenta, como que está entre la broma, ¿verdad? Entonces siempre está ahí, como que no es tan descarada, es simbólica. Pero yo creo que hay algo que ha venido con el avance de la era informativa, de la sociedad del conocimiento, y ha sido todas las posibilidades de las TICs que nos plantean nuevas formas de hacer canales, y estos medios alternativos han venido a hacer un trabajo espectacular. A mí me parece interesante los ejercicios que se están haciendo. Hay en los diferentes países, sobre todo Colombia, yo siento que Colombia tiene todo un trabajo profundo, ¿verdad? En el combate a la discriminación. En Panamá falta muchísimo. Claro, somos una población mucho más chica. Tenemos a Estados Unidos metido, o sea, lo sacamos hasta hace poco, apenas 30 añitos y todavía están los daños ahí. Pero yo siento que sí hay un trabajo de algunos medios alternativos. Los medios tradicionales siguen dañándonos. La diferencia es que ya no están descargados. Esa es como la diferencia que yo veo. Ahora es simbólica. Hay una violencia simbólica, hay una discriminación simbólica que no es tan descarada. Y un poco lo que dice Jorge. Te ponen ahí al negrito a la negrita, pero ¿qué? Con un lenguaje hegemónico. Con un lenguaje hegemónico. Entonces está a favor de eso, de destruirnos, ¿verdad? No está aportando. No se trata de, yo pienso, ni de cantidad, sino se trata de calidad de la comunicación. Y en ese sentido hay que trabajar todavía los mensajes, los enfoques, hay que trabajar a lo interno de esos medios de comunicación, tradicionales o no, porque tampoco podemos pensar que todo se va a basar en medios no tradicionales. Tenemos que seguir trabajando también en esa porquería. A donde nos destruyen, ahí también hay que trabajar, ahí también hay que hacer un trabajo. Entonces nosotros desde el colectivo Coave sí apostamos al trabajo con esos medios tradicionales, con escuelas, con formaciones. Aquí el tema está en que la rotación en los medios tradicionales es muy grande. En la televisión, por ejemplo, ahora en pandemia, hubo un canal que votó aproximadamente 70 personas y otro canal votó como 40. ¿Qué quiere decir eso? Que están contratando a estudiantes de periodismo y hay que volver a hacer la labor de formación. Y esa labor de formación no puede ser una aquí y otra en 10 años. Tiene que ser cada 3 años, cada 2 años, constante y no atacando, porque esa es la otra cosa, no atacando. Tenemos que reconocer también que en las aulas de comunicación no está la calidad que queremos para que lleguen a los medios de comunicación. Entonces necesitamos educación no formal también para esos especialistas de los medios. Entonces esto tiene que ser un lenguaje de mucha ternura, de mucho aprendizaje, de mucho desaprender y tomando conciencia de que estos temas tampoco son fáciles, ¿verdad? Entonces es llenarnos de paciencia
pero también con mucha convicción de que se pueden dar los cambios, aún en esos sitios. Claro. Yo, Y eso si hay un trabajo de formación, hay que entender que hay dos tipos de medios de comunicación, digámoslo así, los alternativos y los tradicionales, pero su gran mayoría, es decir, ¿por qué nacen los medios tradicionales? Por el descuido de lo tradicional, por el descuido, ¿por qué nacen los medios alternativos? Es por el descuido que los medios tradicionales han generado. Eso concluye que los alternativos hay muchos. Aquí en Colombia hay muchos comunicadores, todo lo que tenga que ver con la rama de humanidades, trabajando para reivindicar, para apoyar, para luchar por los derechos. Entonces, creo que la lucha como tal está en esos medios tradicionales. Está en esos medios tradicionales porque, digamos, aquí en Colombia, pues desafortunadamente los medios alternativos son muy pocos los que pueden llegar a ciertos espacios. Si nos vamos para las zonas rurales en Colombia, pues lamentablemente ingresa solamente los 2 canales o 3 canales, que es Señal Colombia, RCN y Caracol, para de contar. Eso es lo que ingresa allá en la zona rural, en donde no hay internet, ni siquiera hay acceso a los servicios públicos. Entonces, es ahí donde hay que empezar a cambiar eso. Es decir, si hay un tema de la construcción del mensaje, ¿quién construye los mensajes? Hay que trabajar para eso. Creo que el mensaje más es en parte una lucha propositiva, una lucha que podemos hacer un cambio, podemos desde el interior de estas instituciones cambiar su visión. Lo hizo diferentes medios de comunicación, lo hizo diferentes periodistas y comunicadores y presentadores en su momento aquí en Colombia y lo siguen haciendo. Entonces creo que hay que seguir formando, como dice Charo, hay que seguir formando a estos jóvenes que están ingresando a los medios de comunicación. Están ingresando, están construyendo ese mensaje. No necesariamente que sea una persona blanca o mestiza que me escribe, sino que si son conscientes, si tienen la semilla del tema étnico, del tema de la multiculturalidad de su país, va a tener una visión totalmente diferente en el tema de la construcción del mensaje. Porque sí, podemos decir, no, que ingresen muchos afros en el sistema o muchos afros en los medios de comunicación, pero en ocasiones también hay una discriminación de los mismos afro frente a nosotros. Claro. Hay una autodiscriminación. ¿Por qué? Porque he visto casos que me dicen, no, es que me tocó adaptarme, me tocó salirme de ese estereotipo y adaptarme a ellos, entonces yo empiezo a pensar como ellos por subsistencia. No es ni porque ellos han querido, no, por subsistencia. Entonces, ellos también manejan, entonces no es cuántos afros estén en los medios de comunicación, sino cuántas personas tienen el conocimiento étnico y multicultural para poder construir un mensaje. Mestizos, por decir, Sharon está en uno de los grandes canales de Panamá, pues Sharon va a decir, no, pues es que me llegó una noticia y esta noticia está mal enfocada, se enfoca de esta forma y corrige. Y poco a poco, esos son los pequeños cambios que necesitamos en esos mensajes. Y no solamente, he conocido grandes investigadores en Colombia en que no son negros y conocen más de la cultura negra que cualquier otro. Entonces, creo que también es la construcción del mensaje, no cuánta cantidad de negros hay en los medios de comunicación, sino quiénes son los que están preparados para autorreconocerse y para autorreconocer la multiplicidad, la plurietnia y la multiculturalidad frente que tiene un país y asimismo potencializar el mensaje. Yo sí creo que tiene mucho que ver la cantidad. Y también tiene mucho que ver la cantidad de gente que usted vaya hacia una sala de redacción de un periódico y voltea a mirar. ¿Por qué se encuentra? Con un poco de caras de mestizo. O sea, ¿quién está contando la historia de los afrodescendientes? ¿Qué mestizos se capacitan en temas afrodescendientes para contar? O sea, eso no es... Eso ni siquiera está... Claro, pero también hay negros y hay afrodescendientes, hay indígenas
que tampoco le interesa, le gusta es meter en el sistema el chavo. Yo lucho por lo mío, es una cosa individualista y eso también es mucho más peligroso que cualquier otro. Puedo tener una sala de redacción llena. Pasemos al número de ministros que hay en Colombia. Una sala de ministros, uno va a llegar y quiere ver las caras negras de los ministros. Hay uno. Lo mismo pasa, pasemos a los medios. Es el mismo ejercicio. O sea, las caras de la gente negra tiene que estar contando las historias. No solamente es una referencia. No las historias del país, desde el punto de vista de la afrocolombianidad, de la afro, ¿cómo se dice? Acá se dice afrocolombianidad, Sharon, ¿cómo se dice en Panamá? Afropanameñidad. Afropanameñidad, listo. ¿Afro qué? Un palabrón. ¿Afro qué? ¿Afro qué? Afropanameñidad. Pero yo sí creo, es importante este punto y creo que estoy en acuerdo con ambos. Puede ser un tema de número, pero Jorge, también tenemos gente que no tiene la formación y no nos representan. Yo al menos no me siento representada. Porque si tú tienes un afro que está haciendo de payaso allí y que está marcando el estereotipo de lo que es una persona gay que tiene que ser una burla y no una persona, el respeto que tiene que tener hacia una persona gay, ¿me comprendes? Entonces, no me sirve esa persona en un medio de comunicación, o sea, no me está representando, porque lo que está es haciendo énfasis en que un estereotipo que una persona gay no es una persona respetable y aparte, o sea, ¿me comprendes lo que te digo? Porque no es un tema solo de afro, pasa por una transversalidad de un montón de cosas. Entonces necesitamos, sí, gente afro, pero también que nos representen, que sean políticos, que tengan buen mensaje, que cuando abran la boca se sienta que tienen algo acá. No gente que solamente te diga, ay, qué bonito está, ay, la negrita bonita. No. Mira, hay una de las cosas con Sharon que comenta y me parece muy interesante. Uno, sí, estoy también de acuerdo en el tema de la representatividad. ¿Por qué? Porque pues tener una persona negra como presidente de Estados Unidos fue un cambio cultural grandísimo. Ahorita como un vicepresidente también es un cambio magnífico y los jóvenes y los niños al menos ven como un punto de referente, yo quiero ser así. ¿Por qué? Porque se ven representados. Pero también está en la parte cultural y la representación. ¿Por qué? Porque yo conozco aquí en Colombia diferentes líderes que se proclaman líderes afrodescendientes, pero genera una discriminación general en donde yo tampoco me veo representado. En donde cree que levantar la voz, insultar, atacar al otro porque no piensan iguales es tu enemigo y te tratan feo. Tuve una experiencia súper incómoda hace unos cuantos años atrás. Acá en Colombia se llama una consulta previa. Sí, claro. Y en la consulta previa, pues es para determinar tomar decisiones frente a los territorios. Digamos, para las personas que nos están viendo y no entienden como el tema de la consulta previa, hay una dependencia en el Ministerio del Interior donde se hace consulta previa en los territorios afrodescendientes e indígenas, donde para tomar decisiones frente a sus territorios, si va a cruzar una carretera, bueno, infinidades. Entonces, ese fue el primer acercamiento donde habían 300, lo que me dijeron era 300 afrodescendientes que representan la cantidad de afros que hay en Colombia. Y la verdad, eso es una jauría. La verdad, para mí me fue mal y mi percepción es, esa gente no me representa. Hubo unas personas que dijeron, no, tenemos que aprendernos a escuchar para poder discutir y para poder ser propositivos. Hay otras no. Hay otras que te gritan, te bajan de la tril. A mí me bajaron de la tril. ¿Por qué? Porque no querían escuchar por intereses particulares, más que un interés común. Entonces creo que esa representatividad es muy importante. Es muy importante quiénes son los que en Colombia nos están representando. ¿Quiénes son esas personas que están tomando la decisión por las personas afrodescendientes? Porque déjenme decirle, en Colombia sucedió hace muy poco una cosa aterradora, una desfachatez, no sé ni cómo interpretarlo, que fue, nos reducieron la población afrodescendiente en 3.5%. Es decir, yo me hago la pregunta, a ver, ¿quién hizo eso?
¿Cómo es? ¿Cómo hace que 3.5? Es que hay negros menos, hay menos negros en Colombia y eso implica en presupuesto nacional, reducción en oferta institucional, reducción en muchas, y eso también hace parte de la discriminación. Es decir, que nos digan que ya tenemos 3.5 menos de presupuesto que los años y gobiernos anteriores, ¿por qué lo hacen? ¿Con cuál intencionalidad? ¿Y para dónde va? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, eso yo él no me representa, es un tema que ha estado de moda los últimos 3, 4, 5 años. No falta el espacio donde usted esté prepare y diga, ese señor no me representa. En espacios donde hay personas afrodescendientes, que de pronto su accionar no es el más colectivo, sino individual. De hecho, yo también he sentido y he dicho, no, es que él no me representa. Eso es común en esta época. Pero entonces, la pregunta que le hacía Francisco estaba dirigida, ha pasado como 20 minutos, estaba dirigida hacia los medios de comunicación y su aporte durante la pandemia, la lucha contra la discriminación, si no me equivoco. Entonces, pues el aporte de ellos, yo estoy de acuerdo con lo que decía Sharon, el aporte de ellos es el antiaporte que se refiere a seguir reforzando los estereotipos negativos de la población afrodescendiente aquí y allá. Pero también Sharon habló sobre una cuestión que tiene que ver con los medios alternativos. Yo también fui periodista de medio masivo y ahora estoy también dedicado a los medios alternativos, pero este cuento de la pandemia y el encierro causó un fenómeno de una explosión, un boom de voces y palabras e imágenes en la red, de gente haciendo lo que estamos haciendo ahora, aprendiendo a expresarse, a sacar canales, su propio programa en Facebook, salieron un poco de youtubers, todos los días en las redes sociales que nos invitaban a un foro sobre negritudes en no sé dónde, de diferentes partes del país, de diferentes partes del continente. A medida que ha pasado el boom aquel, a medida que la pandemia ha ido dándonos espacio para salir a la calle, estos espacios se han reducido. Pero yo creo que estos espacios se redujeron porque no son sostenibles, no fueron sostenibles económicamente en el tiempo. La gente que se va a quedar haciendo estos espacios que estamos haciendo son los que finalmente encontraron una manera de hacer sostenible esto de montar sus propios espacios. ¿A qué me refiero con eso? A que sí, la pandemia abrió una nueva posibilidad, pero así como lo abrió a nosotros, también se lo abrió a los medios de comunicación. Ahora hay una modalidad que se llama el periodista soy yo. Entonces cogen a la gente de la calle para que cojan con su celular y hacen tomas de algún hueco o de algún accidente y salen reportando y el periodista soy yo. Eso lo que ha hecho es coger nuestro oficio de comunicadores sociales o periodistas y bajarlo de quilates. O sea, yo no estoy en contra de la expresión de la gente con sus celulares y que cuenten. Yo sí estoy en contra de que los medios de comunicación jueguen con esa expresión de la gente y sus aparatos y la utilicen para su beneficio, que por ahí derecho cojan nuestra profesión y la por debajen. Si son racistas, las personas que tienen el manejo de la comunicación y saben de comunicación y estudiaron para eso, la gente popular que tiene un racismo que no puede simular, imagínense con un celular, un racista con un celular en la calle. Por lo menos en los medios de comunicación hay cierto, un poquitico de filtro y no pueden ser tan directos que una persona con un celular racista y sin formación. Ese fenómeno va en contravía de los intereses de las comunidades afrodescendientes en el continente. Ahí hay un tema para tratar también desde nosotros, desde nuestras organizaciones que tenemos trabajo comunitario. Porque con la democratización de la información, yo me acuerdo cuando estuvimos en Brasil en el 2001 discutiendo la democratización de la información, yo era lideresa estudiantil y cuando llego a Panamá llegué muy emocionada a hablar de la democratización de la información porque se había abierto todo este periodismo ciudadano que a Panamá demoró un montón en llegar y a mí me dijeron desde el gremio de periodismo, ¿qué te pasa? Eso no va a entrar a Panamá y miren ahí dónde están. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para atender ese periodismo ciudadano
Y eso, por eso es que estamos viendo toda esa loquera de gente ahí que no sabe ni qué está haciendo. Había que prepararse para darle entrada con la democratización de la información al periodismo ciudadano, pero nos dio miedo porque pensamos que no iba a operar. ¿Y qué pasa? Tenemos medios de comunicación populares y comunitarios que igual nos están destruyendo, igualito que los alternativos, igualito que los tradicionales. Hay buenos ejemplos, pero también hay malos ejemplos. Entonces yo creo que tenemos que caminar hacia trabajar con esos medios comunitarios y populares. Hay que hacerlo. Incluso en nuestro movimiento social hay gente discriminatoria entre nuestros compañeros. Ah, tú no eres tan negrita. ¿Cuántas veces me dicen eso a mí? Es que tú no eres tan negrita. Tú dices que tú eres negrita. Entonces, yo tengo una poesía que se llama A mí díganme negra. Y escucharon, pero ¿por qué tú dices eso? O sea, ¿me entienden? Entonces hay que trabajar con la misma gente. Nuestra gente hay que trabajar y para poder llegar a esos medios comunitarios también. Hay que meter proyectos en esos medios también. Más que proyectos es que haya plata. Es decir, hay que generar un movimiento. La verdad, en Latinoamérica tenemos que generar un movimiento en donde estos procesos sean sostenibles, porque hay muchos procesos buenos, hay muchos procesos que hacen buena formación, buena capacitación frente al tema, sobre el tema de comunicaciones, pero el grave problema es el tema del presupuesto. Entonces, cuando ingresamos en el tema del presupuesto, viene otro mares de problemas. Es que la persona que te da la plata le dice, pero es que yo quiero que hablen así. Bueno. Te destruyen la línea editorial, bueno. Destruyen las cosas. A ver, hablando sobre este tema, lo que pasa es que también, pues, yo sé que ustedes están, vos, Faber, estabas hablando de que hay que hacer el cambio también en los medios de comunicación masivo. Los medios de comunicación masivo tienen unos dueños y son los dueños de las empresas. Son los dueños del capital en Panamá, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en toda Latinoamérica. Sí, se puede hacer un cambio, pero el objetivo final de nosotros tiene que ser tener nuestros propios medios de comunicación comerciales que generen plata. Y hablando sobre eso de generar dinero, y de lo que decías de lo editorial, John Faber, resulta ser que ahora, por fin, se está viendo como una luz al final del túnel de la independencia informativa editorial, que tiene que ver con el ejercicio que está haciendo New York Times, el ejercicio que está haciendo el País de España, y que han tratado de hacer también algunos medios en Colombia, no sé en Panamá, y es el de cobrar por ver, pague por ver su premio de la suscripción. En Estados Unidos, en el New York Times y en el País de España, ya están viviendo, se están sosteniendo con eso, con esa parte, porque es que vivir de la publicidad es estar coartado. Si el que paga la publicidad es el que está haciendo mal las cosas políticamente hablando en nuestro país, nosotros no podemos ir a hablar mal de él. En cambio, si nosotros logramos copiar esos modelos de estos países desarrollados, la gente está pagando por los contenidos, eso sería un golazo que nos haríamos, porque tendríamos independencia, sostenibilidad, y dependiendo de la calidad de la información que le brindemos a nuestra gente, también podríamos crecer como medio y ponerles el codo y competir hombro con estos grandes medios. Muy bien, temática importante que hemos debatido bastante, ¿no? Esta pregunta fue muy revulsiva, todos tienen su punto de vista, este opinó, este no, pero eso es lo bueno, este es el espacio de diálogos con nuestra gente y aquí esto es lo que le da sentido a este espacio. Bueno, sería pues importante también resaltar o preguntarles cuál sería como la película o el programa que le gustaría pues resaltar en estos momentos que hable o que demuestre la lucha contra los estereotipos raciales, alguna película que quieran resaltar en estos momentos y que se enfoque o que hable sobre esta temática. John. Mira, yo creo que hay uno de los espacios de películas que han podido, y es un tema de que ya habíamos hablado, que es el tema de la comercialización, la generar nuestro propio contenido. Y más que una película, resalto, es una productora, que es la productora de Oprah Winfrey. Oprah ha logrado
incluir en Netflix una cantidad de películas, una cantidad de documentales enfocados en la parte étnica, en la parte negra de Estados Unidos. Tanto, hicieron una película, en ese momento se me va el nombre, que es la película donde habla sobre el tema del cabello de la mujer y cómo pudo una mujer de escasos recursos volverse, digamos, adinerada en los años, creo que eso se desarrolla en los años 60, 70, con el tema del cuidado del cabello de la mujer negra. Entonces, yo creo que más que resaltar una película, yo resalto el trabajo que está haciendo esta productora de generar esos contenidos y son independientes, es decir, ella ha podido trabajar, ella ha podido ingresar en esos medios tradicionales, ha podido hacer el cambio, ha tenido la voz y la actitud y el ímpetu para lograr ese cambio, pero también generar contenido en donde sus películas no hablan de como toda la producción es negra, sino que su gran parte es negra y cómo vive un hogar mestizo en Estados Unidos. Creo que después de ese cambio que hizo Oprah en el tema de producción, ya podemos ver una norteamericana y una afroamericana unidas como esposos, que cosa que no se veía. ¿Por qué? Porque era una cosa que la sociedad estadounidense no lo aceptaba, como aquí en Colombia, igual. Entonces, eso ayudaba a que esos estereotipos se han podido establecer, esas cosas que vivimos los afrodescendientes, el mestizaje, todas esas actitudes a través de esta productora ha podido desarrollar acciones afirmativas frente a la comunidad de afro en Latinoamérica. Muy bien, John. Sharon. Yo estoy de acuerdo con John. A mí me ha gustado de esa productora de Oprah, aparte que Oprah tiene, pero claro, Oprah es una persona con conciencia de opresión, de una serie de cosas, de la interseccionalidad, de lo que hablamos las feministas, y aparte ella tiene una serie en Netflix también que ha logrado meterse en el monstruo de Netflix, que eso hay que decirlo muy valientemente, y meter una serie que tuvo muchas críticas, que son los chicos estos que estuvieron presos injustamente, jóvenes, y que salieron años después. Esa serie es muy fuerte y fue muy criticada. Hubo mucha gente que hizo publicidad de que no la vieran, etcétera. Hay mucha gente que le da miedo verla, pero es muy fuerte y hay que verla. Pero hay que ver, yo pienso que todo este cine, que aunque no es tan actual, el tipo de la película Selma lo tiene que ver todo el mundo. Selma es una película para hacer un cine debate en escuela, no importa los años que pasen. Yo ando compartiéndola, parezco la promotora de la película, pero a mí me impactó tanto porque tiene esa ruptura que tenemos que mirar, ¿verdad? Tenemos que mirar. También estos documentales que se están haciendo en Colombia y Panamá, están haciendo documentales binacionales. Últimamente hay uno que se llama Cimarronaje en Panamá, y que lo liberaron hace poco, que está narrado por Ivette Modestín, la poeta panameña que está en Estados Unidos, y así hay otro también, pero que el que tiene como una calidad que me parece a mí así para debate es Cimarronaje. Entonces, yo creo que también, la pregunta era, ¿qué tipo de programa? Yo creo que más allá de decir un nombre de qué tipo de programa, yo creo que habría que hacer como, ¿qué características tendría que tener un programa? Un programa tendría que tener esto que tiene la productora de Oprah. Tiene que generarte reflexión, pensamiento crítico y huir, porque siempre está, yo he visto muchos documentales que están en el tema de la moda. A mí me da risa, yo me acabo de cortar el cabello, pero mi cabello me da hasta acá abajo de la cadera, me daba hasta hace poquito, y la gente me preguntaba qué número de rizo era yo, ni me peino. Y entonces la gente, ¿qué número de rizo eres? ¡Qué barbaridad! ¿Qué te haces para que te quede? No me hago nada, nada más me lavo y papá. Entonces, tenemos que salir de ahí. Sí. Tiene que generar reflexión, mamita. Esto no importa si tengo el rizo 3, 4, 5. Eso no es lo que importa. Tiene que generarte pensamiento crítico, ¿verdad? Porque el cabello es una extensión de tu cuerpo, afro. Entonces, si no tiene pensamiento crítico, si no genera reflexión, si no tiene un contenido que te ayude a reflexionar en torno a las opresiones, seguimos hablando de pajaritos preñados y así no se combate la discriminación racial. Entonces tiene que haber reflexión, no importa el programa de radio que sea,
No importa la empresa, tiene que tener contenido, reflexión, pensamiento crítico. Yo soy crítica del Día de la Niña Negra en Panamá, que solamente es parranda y de qué te vas a disfrazar. Digo, tú no me ves, sé que no me tengo que disfrazar de nada. Entonces, yo creo que se nos ha ido un poco el tema del contenido en nuestros productos y se nos ha quedado muy en la moda. Y hay que huirle un poco a ese tema porque nos está comiendo, sobre todo a las más jóvenes, en el caso de las mujeres, muy en la moda, estamos muy en la moda y se nos olvida el pensamiento crítico y son más importantes otros temas accesorios que le hacen el juego a una ideología de mercado que quiere vendernos productos para los rizos, que quiere vendernos productos, ahora nos agarran a las negras y somos las de las campañas y la comunidad afro la celebra. No hay que celebrar nada. Nos están cosificando, compañeros y compañeras. Y usted está celebrando de que la sacan en una revista que destruye a la humanidad y usted está celebrando. O sea, ¿dónde queda el pensamiento crítico? Eso es lo que no nos podemos alejar. Y yo siento que a veces en el camino es facilito perdernos. Y tiene que haber reflexión y pensamiento crítico. No podemos seguir celebrando cosas como dice la Ochi Curiel, celebrando que sin tener una lectura de las opresiones. No se puede celebrar. Pero no sabemos qué es Ochi Curiel, perdón. No sabemos qué es Ochi Curiel. Ilumínenos. Ochi Curiel es una feminista que vive en Colombia, que es dominicana, es un referente del feminismo decolonial, trabaja en diferentes universidades de Colombia, creo que está viviendo en Bogotá, es un referente del feminismo decolonial y ella hace una crítica a toda esta parafernalia que se arma en torno al Día de la Afrodescendencia, porque ella dice que no podemos solamente pasar celebrando la identidad, tenemos que hablar de las opresiones, tiene que haber pensamiento crítico y reflexión. Y a veces nos quedamos en la celebración de la yuquita, que está muy buena, el casabe, que a mí me gusta también, pero tenemos que hacer una reflexión en torno a eso. No nos podemos quedar solo celebrando. Pues me declaro culpable en la medida en que celebro con las manifestaciones culturales de ese día. De vez en cuando me cuelo y aprovecho para untarme de mi gente. Entonces me declaro culpable, pero eso es cierto. Lo que pasa es que desde lo simbólico se ha avanzado en esas celebraciones. Cuando hablo desde lo simbólico, es que simbólicamente el país reconoce que hay una discriminación, pero se queda simplemente en lo simbólico. Porque en la práctica nos dicen ese día así, hay una discriminación, hay plata para que hagan esta festividad, pero eso no se ve reflejado en los presupuestos de planes de desarrollo de ciudades, departamentos y del país en general. Entonces ese tipo de reconocimiento se nos está quedando encasillado simplemente en lo simbólico y nosotros somos cómplices. O sea, no es que dejemos de mostrar nuestras expresiones culturales e identitarias ese día, sino que hay que ir, como dice Sharon, mucho más allá y que se vea el pensamiento crítico, que no simplemente estamos siguiendo la corriente a los que tienen el poder y que nos celebraron el día y que, bueno, usted que es educadora, mujer, usted sabe que estas fechas, así como yo decía al principio, que son una excusa, pues acá en Colombia hay un tema que se llama la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Es de obligatorio cumplimiento en todas las escuelas y colegios públicos y privados del país, pero en la mayoría de ellas solamente escogen las fechas como esta para hacer una actividad con los niños en la escuela y ya se implementó la Cátedra de Estudios Afrocolombianos o se está hablando de afrocolombianidad o afropanameñidad en Panamá. Entonces yo creo que es una cuestión del sistema. El sistema, para mantener el engranaje, tiene que ceder en algunas cosas y cede en la celebración del Día de la Afrocolombianidad, la celebración del Día contra la Discriminación Racial, y de una u otra manera nosotros le estamos siguiendo el juego al sistema y a sus puntos de engranaje, que son este tipo de actividades. Pero digamos que tampoco lo veo como seguir el juego. Yo creo que, mira, en un momento dado yo pensaba que también el festival más importante de la población negra, que es el Petronio de Alvarez, pensaba también que era lo mismo. Es decir, como, son 5 días de rumba y parranda. Eso era mi pensar en un momento. Cuando yo entendí
que esos 5 días de cultura afro, esos 5 días donde hay muestras gastronómicas, de moda, música, que traen más de 44 agrupaciones de diferentes sitios, de los más recónditos de la música, diferentes sitios más recónditos del Pacífico colombiano. Y mi padre me ayudó a entender un poco. ¿Por qué? Porque era en el momento en que él se conectaba con su cultura. Él se conectaba con su cultura en esos 5 días. ¿Por qué? Porque pues, por ciertos motivos le tocó salir del Chocó, del municipio, Taró, del departamento del Chocó, llegó a Cali buscando un futuro, buscando oportunidades y lamentablemente se fracturó esa cultura. Es decir, ya se puso más blanco, digámoslo así, pero era por necesidad, y esos días se congregaron como yo me conecto con mi música, no me van a criticar porque escucho chirimía, no me van a criticar porque escucho la marimba tocar, y creo que estos días son de esos, es decir, es una reconexión, no podemos decir que esto también hace parte de un sistema, no, son días que se reconectan. Y también, ¿por qué? Porque es que Petronio Álvarez y el Día de la Afrocolombianidad, hay mucha gente que se conecta con el tema afro, se conoce y sepa, y al menos los niños que están viviendo en ese momento dicen, ay, yo me acuerdo que el día afro me pusieron un turbante, ¿eso qué será? Va a quedar la semilla para que ellos sigan como indagando, pero al menos ya sabe que hay población afro, población indígena, población mestiza, cada uno tiene sus culturas, sus formas de vida, y creo que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos o la Cátedra étnica en cualquier parte del mundo se tiene que implementar y se tiene que visibilizar, y la responsabilidad no es del sistema, la responsabilidad es quiénes son los que están haciendo eso, quiénes son los líderes, cómo lo están manejando, cuáles son las propuestas para las instituciones educativas para que manejen el tema de afrocolombiano. Entonces viene desde ahí. Es muy fácil decir, no, es que sí, es que estos días son como del sistema, sí, pero pues tampoco nos podemos, construyamos. Digamos que la invitación siempre mía es construir a partir de lo que tienen. Si un sistema, listo, pero hagamos estos días más propios, incluyamos a la gente que desconoce. Me pasó un caso te estoy hablando, eso fue en diciembre del 2020. Un caso, a mí nunca, bueno, he tenido como algunos casos muy puntuales de discriminación, pero estaba en un café muy conocido en Bogotá, yo estaba trabajando, estaba en un mueble, y me alaron el cabello. Entonces yo pues, me sorprendí y me fui a mirar quién era. Y era una niña de 7 años, que era rubia, ojos claros, y se le había alejado a la mamá y fue a tocarme el cabello. Entonces, habían 2 opciones. Uno, reaccionar de una forma agresiva y decirle es que a los negros no se les toca el cabello, no sé qué. O 2, ser un poco más educado. Entonces, yo me sonreí y le dije a la niña, no, es que usted tiene un cabello muy bonito. Y yo, muchísimas gracias. Entonces le dije, no, pero el cabello no se toca. Entonces cuando llegó la mamá, me dijo, ay, qué pena contigo, no sé qué. Entonces yo le expliqué a ella, es que todos somos diferentes, y la niña al menos quedó con una semillita frente a esos temas. Y eran 2 cosas, actuar de forma agresiva y ponerme a pelear con todo porque me vulneraron mi cuerpo. Otra cosa es decirle, no se le toca el cabello, nada, porque yo no te puedo tocar. Entonces ella entendió y comprendió que no lo puede hacer, y por ende no lo va a volver a hacer en su vida, sino que ya va a tener una admiración, va a tener diferentes contextos no racistas. Entonces al menos una persona cambió. Entonces creo que el Día de Afrocolombianidad, el Día de la Discriminación Racial y todos estos días simbólicos, el Día de la Mujer, todos estos días simbólicos ayudan a conectar a las sociedades sobre los temas y la diversidad que tiene la población del mundo frente a estas connotaciones diferenciales. Si la intencionamos, pienso yo, como bien dices, porque si no hay contenido, que es un poco mi crítica, si no hay contenido, no genera. Así es la educación, tienes que intencionarlo.
como la comunicación. Tienes que intencionarlo, porque si no es informativo y divulgativo. Tienes que intencionar. Yo creo que se nos ha ido quedando, en el caso de Panamá, por lo menos hablo, tú vas, ponen murales, o nadie sabe de qué están hablando, se disfrazan, es la forma que se dice aquí en Panamá, nos vamos a disfrazar de negros, así dicen, es tan lamentable, dicen, se van a disfrazar, y tú vas a una oficina pública y te dicen, oye, pero usted no se va a disfrazar, digo, y usted ve que yo me tenga que disfrazar, yo ando con el disfraz todo el año, le digo. Entonces es eso, y ves, claro, un montón de niños, blanquitos, disfrazaditos de negro, o sea, yo creo que se ha ido como perdiendo, o sea, se ha ido desenfocando, y sobre todo en educación, y todos los años es la misma poesía, la de me gritaron negra y ya no hay más poesía, o sea, y ya se la tienen guardada para el otro año porque es la misma que van a poner el otro año. Yo creo que se ha caído en una inmutez. O sea, ni siquiera sabemos quiénes son los nuevos autores, que hay un montón de nuevos autores y autoras. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio, por lo menos en el caso de Panamá, todavía la currícula escolar no tiene incluida la historia afro. Y esa es un poco la pelea que se está haciendo con este gobierno. Pero yo creo que hay que hacer mucho y hay que empujar a ese cambio, desde las cosas pequeñas, pero estos días son importantes para esa visibilidad y hay que incomodar. Yo creo que no nos tiene que dar miedo, a mí no me importa, yo soy problemática, hay que incomodar, porque yo a veces escucho que la gente dice, ay, estos negros son tan encopetados y no andan en la calle. No, no generalicen. O sea, yo creo que somos diversos, ¿verdad? Somos diversos, tenemos diferentes historias y en esa diversidad es nuestra riqueza. Y nosotras mismas, yo creo que tenemos que acuerparnos en esa diversidad, es lo que es ser afro en estos días. O sea, no existe una sola forma de ser afrodescendiente, no la hay. Interesante. Vemos varios puntos de vista, ha sido un conversatorio muy, muy entretenido, muy dinámico, de varios puntos de vista. Se tocan temas que no vean, que, o sea, surgen temas, de los temas surgen más temas. Entonces, como para poder ya ir finalizando este diálogo con nuestra gente, una pregunta creo que es la adecuada para ir finalizando este conversatorio y sería, ¿cuáles creen que serían ustedes desde su punto de vista? Ya hemos hablado mucho de la discriminación, de los estereotipos, de los medios de comunicación nuevos, modernos, pero para ustedes, desde cada uno desde su punto de vista, ¿cuál cree que sería la solución para evitar la discriminación racial pues en los medios de comunicación y cómo sería la forma de que incluyeran en los medios programas que muestren el estereotipo racial, que incluyan? ¿Cómo sería o cuál sería la solución? Yo quiero escucharlos primero, a ver si me copio, porque no tengo la más mínima idea de cómo responder a esta pregunta. Me la he hecho toda la vida, y no sé cómo. Yo me voy a la fácil, yo soy educadora popular y feminista, y entonces abordo el tema de mujeres afro en los medios. Y yo tengo una apuesta por la educación, no hay de otra, pero esa educación tiene que ir con la comunicación, o sea, hablamos de la educomunicación, ¿verdad? Y muchos autores ya apuntan a su educomunicación porque no pueden ser procesos aislados, tienen que ir allí. El tema es que yo veo una dificultad en las aulas de las carreras de comunicación, donde, claro, por el mismo sistema corrupto que tenemos en nuestros países, los profesores no generalmente son las personas que hemos estado en los medios y de los cuales se podría aprender de esas experiencias. Y donde la entrada de personas con especialidades de estos tipos tampoco se daría. Entonces yo creo que hay que apuntar a una educación no formal, a una educación popular, a una educación en las comunidades también, y procesos más allá de las aulas que hay que en los programas de escuelas privadas y públicas. Porque siento, en el caso de Panamá, por ejemplo, no sé Colombia, en los estándares educativos Panamá va muy mal. Y no vamos a hablar de PISA porque yo no creo en una prueba tan elitista como la PISA, pero yo creo que tenemos que apuntar a otro tipo de educación popular, a trabajar en las áreas suburbanas, a entendernos desde allí
con los medios de comunicación, tocar puertas. Yo creo que los medios, nada más nos las pasamos criticando que allá adentro no comunican bien y eso, pero ¿quién está trabajando con esos medios? Yo escucho muchos periodistas me dicen, Sharon, ¿tú cómo sabes de eso, de esos temas? Yo quiero hablar así también y tema. Entonces, hay poca lectura, es una realidad. Hay poca lectura porque aparte ese periodista o esa periodista tiene que hacer 5 notas al día. Entonces casi no lee. Vayamos y regalémosle libros. Hagamos procesos gratis, que para que vayan hay que darle el coffee break y la cosa, bueno, hagámoslo. Hay que invertir, como dice John. Tenemos que invertir porque esto gratis no es. Entonces hay que buscar la manera de llegar a esos espacios con educación. Yo creo que solo la apuesta con que a veces viene qué sé yo, el UNFPA y te da la plata para no sé qué y esto y de ahí vuelve a los 15 años, así no funciona. Tiene que ser procesos. La educación tiene que ser procesual. No puede ser ahí que experimento que viene y de ahí veo 10 años más a ver qué. Tiene que haber una inversión en tiempo. Esto cuesta y nuestros gobiernos tienen plata en estos rubros. Así que no es nada que no exista. Lo que tenemos que intencionar políticamente, esas políticas, pero ahí la educación, no hay de otra. Mira, más que en el tema de comunicación y cómo cambiar los medios, también voy al mismo punto, el tema educativo. El tema educativo es lo primordial. Pueden haber, ¿cuántos jóvenes saliendo de sus colegios quieren ser periodistas? Y si en su base curricular, en su malla curricular, en el tema de su colegio, si no tiene educación étnica, no va a tener conciencia. No va a tener conciencia del tema. Entonces, obligatoriamente, el tema educativo es uno de los primordiales. 1. 2, producción y producción de calidad. No es que, mira, es que voy a hacer un videito, no. Es decir, sabemos que hay unas dificultades en la producción de contenidos afro, pero cuando hay oportunidad de generar contenido afro, pues lamentablemente no lo hacemos bien. Y hay muchos casos. Entonces también es lo mejor, y es una de las cosas que cuando yo empecé con el tema de región campesina, era como, ay, pero es que yo no llevo un dron a las zonas rurales. Yo no, nos vamos con un equipo completo a la zona más recóndita del Valle del Cauca, más recóndita en el departamento del Cauca, y nos vamos con todo. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan que los visibilicen y que llegue el mensaje como es. Y aparte que llegue un mensaje, que llegue de una buena vista, es decir, tener una buena visual, reconocer sus territorios, la hermosura de sus tierras. Entonces creo que el tema de generar un contenido, hay que hacer una inversión. Y hay muchos otros que tenemos que sacrificarnos para generar un buen contenido, tanto visual como el contenido contexto, como contenido del mensaje. Tenemos que hacer mucha inversión, pero hay muy pocos los que hablamos, pero no hay como una sinergia y no hay una forma propositiva para construir. Entonces creo que son esos 2 puntos, la educación y una producción de calidad, tanto como producción como generación de contenido, con la parte técnica y producción del contenido como tal. Bueno, ya tengo la oportunidad de copiarle a mis compañeros sus respuestas. Copiarles algo. Vea, básicamente la pregunta de Pacho iba encaminada en cómo cambiar los medios de comunicación. Entonces, lo que pasa es que los medios de comunicación, yo insisto en el sistema, los medios de comunicación hacen parte de un sistema y la discriminación es una enfermedad que la padece la persona que tiene poder y las sufren las consecuencias las personas que no tienen poder. En este mundo, las personas que tienen poder son los blancomestizos. Los que carecemos de poder, los que no tenemos el poder en este momento, cuando hablo de poder, hablo de poder económico y político, en un combo que viene junto, somos los afrodescendientes. Entonces, para que los medios de comunicación dejen de ser racistas, la sociedad y el sistema tienen que dejar de ser racistas, porque un medio de comunicación racista es simplemente el reflejo de una sociedad, es el reflejo de los dueños de los medios de comunicación y de una sociedad cómplice que acolita esas cosas, porque si la sociedad no estuviera de acuerdo con el racismo en los medios, simplemente ya lo habían erradicado, porque los medios de comunicación
masivos trabajan con una lógica comercial. Yo no estoy de acuerdo con el racismo en un medio de comunicación, simplemente lo dejo de ver, dejo de comprar los productos que lo sostienen. Básicamente, eso es lo que yo opino de cómo cambiar los medios de comunicación, el racismo en los medios de comunicación. Pero yo vuelvo y repito, es decir, no podemos estar echando la culpa al otro. No podemos estar echándole la culpa a un sistema, a unas personas, no. Pero es que yo también estoy diciendo que nosotros como consumidores de medios, si tomamos la decisión de no ver el medio y no comprar los productos, el producto tiene que cambiar, el producto tiene que dejar de ser racista, pero eso ha pasado cientos de años y no lo hemos hecho. Eso nos hace como sociedad cómplice del racismo en los medios de comunicación, como la sociedad. Digamos que en cierta medida sí, pero pues creo que así como lo dice, a ver, Oprah Winfrey no hizo, es decir, no empezó a culpar, sino que empezó a trabajar, empezó a construir, empezó a generar contenido. Es decir, en este momento en los canales públicos, ¿qué podemos ver y qué podemos ver en temas étnicos o reflejando una historia de un personaje étnico? El único que lo ha hecho en este momento es un canal regional que es Telepacífico. Así es. Listo, que hizo La Negra Grande de Colombia y ella actuó e hizo un producto de calidad, es un producto de exportación. Pero a ver, es decir, eso fue el año 2020. Eso fue el año 2020. ¿Hace cuánto? La ley 70 es del 94, 95. 93. Bueno, 93. Estaba muy cerca. 93 años. En 1993 fue la ley 70. Desde ese momento se han hecho, pero dígame, un producto que diga de calidad, de talla de exportación, que se puede mandar a concursar. Apenas ellos tomaron la decisión y no estoy diciendo, no, es que todo el mundo estábamos dormidos, porque pues, también me meto ahí, yo tampoco lo había hecho. Pero entonces pensémonos que nuestro contenido, nuestra cosmovisión es un producto de exportación. No, pero y a partir de ahí, lo que vos vas a producir tenga la calidad que tenga, ¿quién lo va a ver? Una sociedad enferma. La sociedad es la que tiene la enfermedad del racismo y la discriminación. No, un solo producto, una golondrina no hace verano. Tendría que ser una sociedad productiva. El poder colectivo, compañeros. Tenemos que soñar el poder. Yo, en mi caso, sí soy soñador. Eso es poder. Nosotros tenemos poder. Yo no puedo irme de aquí diciendo que no tenemos poder. Tenemos un poder colectivo y popular. Que el movimiento afrodescendiente de Abya Yala se tiene que poner las faldas y los pantalones para hacer que ese poder sea más fuerte. Entonces ahí es donde nos toca hacer nuestro propio reconocimiento, compañeros. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos criticamos entre nosotros. Nos criticamos antes de que salga la iniciativa, ya estamos tirándola abajo. Entonces yo creo que ese poder colectivo y popular no nos las hemos creído. No nos las hemos creído. Por lo menos Oprah, mira cuántos detractores tiene después de la serie esa de los chicos que salieron de la cárcel. La han demandado. Sí, la han demandado. La han demandado. ¿Quiere buscarlo? Se llama Los 5 de Central Park, que es limitada porque Donald Trump pagó un artículo en New York Times completo, página completo, diciendo que ellos eran culpables y los condenaron. Y al último, pues, años después, te estoy hablando 20, 25 años, es una serie muy buena, se llama Los 5 de Central Park, que lo pueden buscar, pero es decir, yo sí soy más optimista. Yo, en mi caso, sí, yo opto de que en algún momento la idiosincrasia, la cosmovisión y la idiosincrasia de los afrocolombianos, en algún momento tenemos que estar ganando un premio Oscar. Que no sea yo, pero otro productor que esté más joven o cualquier otra cosa. Pero veo que así sea uno que me esté viendo. Si cuando una persona está enferma, ¿qué necesita? Un médico. Y es un médico que lo recupera. En la pandemia, ¿cuánta gente está enferma? ¿Cuánta gente está contagiada? Y son muy pocos los médicos que están rescatando a la gente. Entonces es lo mismo, es una analogía a la gente, a la sociedad, esa sociedad enferma que hay, y hay que construir a partir de eso. Así sea, no sé cuántos, me puedo equivocar, 2 millones de habitantes afrocolombianos, pues que los 2 millones me vean. Y después uno mestizo me va a ver, y luego otro mestizo me va a ver, y luego me va a llamar los canales grandes para que nosotros hagamos buen contenido. Porque si lo hacemos de calidad y no lo hacemos golpeando, pasando por encima del otro, te lo aseguro
que no, esa no es la forma. Hay que construir de calidad un mensaje propositivo, un mensaje alusivo a la unión y a nuestra cosmovisión. Entonces creo que a partir de ahí podemos construir y ser líderes en temas de comunicaciones. Podemos tener películas, podemos tener Netflix ahora está comprando contenidos diversos y la plataforma es internacional. Es internacional. Mucha gente negra, afrocolombiana, están actuando en Netflix, que no le dieron oportunidad en los canales nacionales. Y son buenos actores y actrices. Son buenos. Y se dieron cuenta que son buenos es cuando ya actuaron allá. Ellos dan, porque a ellos les interesa es un producto comercial. Netflix es netamente comercial, lo que se vende. Entonces, así podemos construir nuestra propia. Aquí en Colombia creo que debe haber unas productoras fuertes de contenido afro, que podamos hacer un contenido transnacional, de diferentes países, unir esa cosmovisión latinoamericana de esos afrolatinos y poder construir a partir de ahí un buen mensaje y poder acaparar, así sea cualquier canal. Pero si trabajamos bien, sin ofender a los demás, podemos lograr muchas cosas. En esa línea voy. Yo creo que tiene que ser una comunicación con ternura. Yo creo que nuestros mensajes se tienen que rehacer. Yo creo que no tienen que ser con ataque. A veces yo veo algunos elementos y siento mucho ataque también. Así no se educa. No puedes educar si educas ahí al forcejeo. Claro que tenemos heridas que hay que sanar y todo el tema de la opresión, pero creo que tiene que surgir unas nuevas maneras de comunicar y educar con ternura para que esto cambie. Porque tenemos, como bien dice Jorge, tenemos sociedades enfermas, pero la ternura puede con muchas de esas cosas y ha sido demostrado en muchos países. Así que yo lo que creo es que tenemos que caminar hacia ese poder colectivo que tenemos y creérnoslo, porque se va a dar la transformación. Nosotros somos más. Bueno, sí, no, lo que pasa es que el optimismo, ustedes son jóvenes y bellos, los dos, la bella Sharon y el bello John. A mí hace rato no me alan el pelo, hace 90 años que no me alan el pelo. Pero entonces he visto cómo la sociedad gira y siempre cae en lo mismo y caemos en lo... O sea, yo sé que al final de mi vida el cambio no se va a dar. Entonces estoy pesimista en que ese cambio se vaya a dar de aquí a 20 o 30 años. Pero pues sí podemos dejar la semilla para que ese cambio lo disfruten nuestros hijos o nuestros niños. Pues hasta allí me llega el optimismo. No soy tan optimista ni tan ingenuo como para decir, no, sí, nosotros vamos, en estos 20 años el mundo va a cambiar, vamos a cambiar el mundo. No, pero sí creo que podemos dejar las bases sentadas para un mundo mejor para las generaciones que siguen. Bueno, hemos hablado de todo el día de hoy, el Día Internacional de la Discriminación Racial, enfocándonos un poco desde cada punto de vista, desde los medios de comunicación que son parte importante de nuestra sociedad y que pues muestran el reflejo de la etnia y de las comunidades pues, a través de sus programas o contenidos. Para nosotros, Afroamérica 21, ha sido un enorme placer tenerlos a todos ustedes aquí y participar de este espacio de diálogos con nuestra gente. Pues me gustaría unas palabras de despedida para todos nosotros y pues para toda la gente. John. No, muchas gracias por la invitación y creo que todos los afrolatinos tenemos que unirnos con esta batalla que va a ser larga y va a ser por muchos años. Es decir, la discriminación va a ser muy difícil de eliminar. Entonces creo que nos tenemos que unir todos los afrolatinos y los afroamericanos, toda esa familia africana de donde venimos. Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar propositivamente, tenemos que, y yo creo que Afroamérica ha hecho un trabajo inmenso para la construcción de ese tejido social afrodescendiente. Entonces, muchísimas gracias y nada, espero que me vuelvan a invitar. Claro, para nosotros un gusto. Sharon. Pues gracias por la oportunidad de compartir, de soñarnos, de reflexionar. Yo creo que tenemos que ser duros y duras con la discriminación, pero tiernos y amorosos entre nosotros como hermanos y hermanas afrodescendientes.
yo creo que no se nos olvide eso, porque tener claro con quién hay que ser duros y con quién hay que ser tiernos y amorosos. Yo creo que a veces somos muy duros con nosotros mismos y ahí hay que seguir trabajando. Ese poder colectivo yo creo que es posible para transformar cosas como fenómenos tan desastrosos como esa enfermedad de la discriminación en nuestros países, que no debería existir, como dice Jorge, ya a estas alturas, con tantas cosas, con tantos derechos logrados, con tantas emancipaciones, no deberían existir, pero tenemos que seguir dándole duro a la discriminación y siendo más tiernos entre nosotros. Muchas gracias, Sharon. Ha sido un gusto tenerte aquí, en nuestro espacio. Ya me digan esto, no, un placer estar aquí sentado con Sharon y con Faber. Se me queda en la cabeza la idea aquella que compartieron de ser tiernos entre nosotros. Voy a tratar de aplicarla, porque a veces reconozco que soy duro con la gente, con nuestra gente también, y que el racismo y la discriminación no es un tema solo de los afrodescendientes, sino que también afecta a los indígenas, también afecta no como racismo, sino como discriminación a la gente gorda, a la gente flaca, a la gente que usa, que tiene mucho pelo o que no tiene nada de pelo. Es un fenómeno que nos afecta a todos y que todos vamos a salir juntos de esa encrucijada. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Como último, quiero, si les gusta este tipo de contenido y el trabajo que ha realizado Afroamérica, los invito a todos a donar a la página de afroamerica21.com y ahí encontrarán el link para que unan clic y aporten con una donación. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Ha sido un gusto enorme tenerlos aquí en nuestro espacio, el espacio de la gente, en diálogos con nuestra gente. Espero verlos en la próxima ocasión y muchas gracias. Hasta luego. Estén bien todos. Hasta luego. Chao.